Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy te traemos un recorrido por las efemérides más importantes del mes de mayo en Ecuador, México y Venezuela. Prepárate para descubrir fechas especiales, historias relevantes y celebraciones que marcaron la historia de estos países. No te lo puedes perder. Comenzamos este viaje con el 1 de mayo, el Día del Trabajador, también conocido como el Día Internacional de los Trabajadores. Esta es una jornada que conmemora las luchas históricas y los logros de la clase trabajadora y del movimiento obrero. En muchos países la fecha se celebra el 1 de mayo. Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá, la efeméride conocida como el Día del Trabajo tiene lugar el primer lunes de septiembre. Un 1 de mayo, pero del año 1783, nace en Guayaquil Vicente Rocafuerte Rodríguez de Bejarano, escritor, político, diplomático y el segundo presidente constitucional del Ecuador y primer presidente de nacionalidad ecuatoriana. Rocafuerte fue uno de los propulsores de la independencia de Hispanoamérica. Rocafuerte no luchó directamente en el conflicto armado por las independencias, sino que se enfocó en la conspiración y la organización del complot a través de las redes revolucionarias que había tejido en los distintos países. Inicialmente fue partidario de la Constitución española, buscando que el territorio americano lograra su autonomía dentro del Imperio español, pero en 1821 se decidió completamente a favor de la independencia. El Día Mundial de la Libertad de Prensa se conmemora el 3 de mayo. Esta fecha promueve los principios de la libertad de prensa y el pluralismo en los medios de comunicación. Manuel Vicente Tolsá Sarrión fue un prolífico arquitecto y escultor neoclásico en España y México. Es considerado el mayor exponente del estilo neoclásico en México y dejó su huella en obras como el Palacio de Minería y el Palacio del Marqués del Apartado. El 5 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de la Partera, en reconocimiento a todas las profesionales que realizan su trabajo para lograr un bienestar en la mamá y en su pre- y postparto. El 5 de mayo también es la conmemoración de la Batalla de Puebla en el año de 1862, en la que el ejército mexicano comandado por el texano Ignacio Zaragoza derrotó a las tropas del Segundo Imperio francés, las que habían invadido al país y eran consideradas las más poderosas del mundo. José Eleazar López Contreras nació en el estado Táchira el 5 de mayo de 1883 y fue un militar y político venezolano, 22º presidente de Venezuela, desde el 17 de diciembre de 1935 hasta el 5 de mayo de 1941. José Antonio Páez fue un militar y político venezolano, nacido el 6 de mayo de 1790, y que colaboró con el movimiento independentista liderado por Simón Bolívar y se destacó en la Batalla de Carabobo, que fue fundamental para la independencia de Venezuela. Páez también fue presidente de la República en 3 ocasiones. Ignacio Aldama nació en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 7 de mayo de 1780. Fue un abogado e insurgente novohispano que participó en la Guerra de la Independencia de México. Fue hermano de Juan Aldama. José María España fue un militar y político venezolano nacido en La Guaira y fallecido en Caracas el 8 de mayo de 1799. Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote y líder insurgente mexicano. Conocido como el padre de la patria, nació el 8 de mayo de 1753 en Guanajuato y es famoso por haber dado el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, lo que marcó el inicio de la Guerra de Independencia de México contra el dominio español. Hidalgo es considerado un héroe nacional y un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia en México. El Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se celebra anualmente el 8 de mayo. Esta fecha conmemora el natalicio del fundador del Comité Internacional de la Cruz Roja, el suizo Henri Dunant. Es una oportunidad para reconocer la bondad, la valentía y el altruismo de los voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en todo el mundo. El 8 de mayo de 1893 muere Manuel González a la edad de 59 años. Este fue un militar y político mexicano y el presidente número 35, el cual ocupó la presidencia en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884. Un 9 de mayo de 1911 muere el general José Luis Moya
Regis, quien fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. El 10 de mayo de 1795 se revela José Leonardo Chirino, junto a más de 200 africanos y afrodescendientes esclavizados y libres, con el fin de terminar con el sistema esclavista del momento. El Día de la Afrovenezolanidad tiene su origen a la rebelión armada liderada por José Leonardo Chirino. Esta celebración reconoce la lucha y las contribuciones de los africanos esclavizados durante la colonización española, resaltando su valentía y resistencia. El 11 de mayo de 1535 se fundó la Casa de Moneda en México, cuando el virrey Antonio de Mendoza llegó a estas tierras con una cédula real en la que la corona española disponía la creación de la primera Casa de Moneda en América. El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, en honor a Florence Nightingale, quien es considerada la fundadora de esta profesión. La fecha fue elegida por el Consejo Internacional de Enfermería en 1974. Jacinto Convit García fue un reconocido médico y científico venezolano, fallecido en Caracas el 12 de mayo del año 2014. Convit es conocido por desarrollar la vacuna contra la lepra. También luchó por mejorar la atención ofrecida a los pacientes afectados por enfermedades desasistidas y generar un sentido de urgencia en los esfuerzos para controlar y curar estas enfermedades. Jaime Torres Bodet fue un diplomático, escritor y político mexicano. Se desempeñó en varios cargos públicos y fue uno de los directores generales de la UNESCO. Sus aportes a la educación fueron invaluables, al igual que su labor en las letras. Murió un 13 de mayo de 1974. La República del Ecuador nació como Estado el 13 de mayo de 1830, tras concluir un periodo de inestabilidad política luego del proceso de independencia de España, que culminó en la Gran Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. César Rengifo nace un 14 de mayo de 1915 y fue un dramaturgo, novelista, ensayista y poeta venezolano. Es considerado uno de los exponentes más importantes del teatro nacional. Además de su labor en el teatro, fue un pintor de estilo realista y recibió el Premio Nacional de Teatro en 1980. Rengifo también desempeñó un papel crucial en la construcción de la identidad artística venezolana y fue un destacado educador y dirigente cultural. El Día del Maestro se celebra el 15 de mayo en México para honrar a todos los docentes y educadores. Esta celebración fue establecida por el presidente Venustiano Carranza en el año de 1917. En este día se busca visibilizar y reivindicar la labor de los maestros y generalmente el gobierno otorga un día de asueto a los profesores. Además, la fecha coincide con eventos históricos significativos como la toma de Querétaro en 1867. El 15 de mayo también celebramos el Día Internacional de la Familia. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1993. El objetivo de este día es aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la familia y fomentar los lazos familiares, dada la importancia de estos en el desarrollo de los niños. El día también busca crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños, las niñas y los jóvenes. Arturo Uslar Pietri fue un escritor, abogado y político venezolano nacido el 16 de mayo de 1906. Es considerado como uno de los filósofos más destacados del siglo XX en Venezuela. Uslar Pietri fue un emblema de la literatura latinoamericana, representante del vanguardismo y del realismo mágico. Se desempeñó como funcionario público en diversas carteras ministeriales y fue diputado y senador de la Nación. El 16 de mayo se celebra en Venezuela el Día del Compositor, con motivo de ser la fecha de la fundación de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Esta fecha tiene como objetivo reconocer el talento de los compositores en el campo de las letras y la música en el país. El 16 de mayo de 1917 nace Juan Rulfo. Fue un escritor, fotógrafo y guionista mexicano. Aunque su obra no fue muy extensa, es considerado como uno de los autores más importantes del siglo XX en la lengua española debido a sus cualidades narrativas. Su reputación se asienta en dos de sus tres obras narrativas, el libro de cuentos El Llano en Llamas y su novela Pedro Páramo. Aquiles Nazoa González fue un escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano.
Nació en Caracas el 17 de mayo de 1920 y es uno de los poetas más importantes en Venezuela. En sus obras destacó los valores de la cultura popular del país. El 17 de mayo se celebra como el Día Mundial del Internet. Esta celebración tiene como objetivo promover el acceso a la tecnología, mejorar la calidad de vida de las personas y eliminar la brecha digital. Otra efeméride muy importante celebrada este día es el nacimiento de Alfonso Reyes Ochoa, quien fue un escritor, traductor, diplomático, jurista, filósofo y académico mexicano. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 17 de mayo de 1889 y fue considerado uno de los mejores críticos, ensayistas y prosistas en la lengua española del siglo XX. Reyes fue uno de los fundadores del Colegio Nacional y ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 1945. El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, con el objetivo de generar conciencia sobre esta enfermedad y promover acciones para prevenirla, diagnosticarla y controlarla. Esta fecha es importante para fomentar estilos de vida saludables y desmitificar cuestiones que generan barreras para el control de la hipertensión. Josefa Camejo fue una heroína de la independencia de Venezuela. Nacida el 18 de mayo de 1791 en Curaidebo, Estado Falcón. Conocida como Doña Ignacio, participó activamente en la lucha por la independencia, siendo una figura clave en la incorporación de la provincia de Coro a la causa independentista. Josefa fue reconocida por su valentía y dedicación y trabajó por el empoderamiento de las mujeres en la lucha por la libertad. El 18 de mayo también recordamos la gran figura de Otilio Edmundo Montaño Sánchez, quien fue un líder rebelde, maestro y campesino durante la Revolución Mexicana. Además de ser un gran aliado de Emiliano Zapata, estaba comprometido por conseguir una justicia verdadera para el sector campesino. El 18 de mayo también se celebra el Día Internacional de los Museos. Este día tiene como objetivo motivar al público a visitar los museos y sensibilizarlos sobre el papel que desempeñan en el intercambio cultural y el desarrollo social de los países. Además, se organizan actividades creativas en los museos para conectar con el público y resaltar su importancia en la sociedad. Cecilia Mujica fue una heroína venezolana nacida en San Felipe, Yaracuy. Conocida como la mártir de la libertad, fue una ferviente defensora de la independencia de Venezuela y apoyó a las tropas patriotas durante la Guerra Muerta. A pesar de su familia acomodada, fue fusilada a los 23 años por el ejército realista debido a su compromiso con la causa independentista. Su legado perdura como símbolo de valentía y sacrificio en la lucha por la libertad en Venezuela. Otra figura importante para recordar este 19 de mayo es a Francisco Díaz Covarrubias, quien fue un ingeniero, geógrafo, científico y diplomático mexicano, que estudió geodesia, topografía y astronomía en el Colegio de Minería. Falleció en París, Francia, en el año 1889. El 20 de mayo recordamos al almirante Cristóbal Colón, quien fue un explorador y navegante genovés que es conocido por haber descubierto América en el año 1492 al realizar un viaje transatlántico bajo el patrocinio de los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón es considerado un personaje clave en la historia, ya que sus expediciones llevaron al contacto entre Europa y el continente americano, lo que tuvo un impacto significativo en la historia mundial. El 20 de mayo se celebra el Día de la Radio en Venezuela, en conmemoración de la primera transmisión radiofónica que se hizo en el país en el año 1926, cuando salió al aire la emisora Aire. Andrés Eloy Blanco murió un 21 de mayo y fue un escritor, abogado, humorista y político venezolano. Es conocido por su prolífica obra literaria que abarca poesía, cuentos, ensayos y dramaturgia. Su única novela, El amor no fue a los toros, se publicó en el año 1924. Además, fue un destacado humorista y un influyente político en Venezuela. El 21 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Salud Visual, fecha elegida a fin de resaltar la importancia del cuidado de nuestra visión y promover la prevención de la pérdida de la visibilidad, que en 80% de los casos es evitable si se toman las precauciones necesarias. El 21 de mayo conmemoramos la muerte de Venustiano Carranza, quien fue un político mexicano que lideró al ejército constitucionalista durante la Revolución Mexicana. Carranza se convirtió en el primer presidente de la nueva República Mexicana. Durante su mandato estableció el Partido Nacional Revolucionario, promovió la reforma agraria, reorganizó el ejército mexicano y estableció la Constitución de 1917. Joaquín Baranda y Quijano fue un político, escritor, historiador y maestro mexicano.
Fue ministro de Justicia e Instrucción Pública desde 1882 hasta 1901. Murió en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1909. El 22 de mayo recordamos la muerte de Mariano Escobedo, quien fue un militar y político mexicano. Destacó como estratega militar y defensor incansable de la República Mexicana. Luchó durante la intervención estadounidense en México, la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa en contra del ejército imperial de Maximiliano. El 22 de mayo se celebra en Ecuador el Día del Árbol. Esta fecha conmemora la protección de las superficies arboladas y está dedicada a la cascarilla o quinina, especie emblemática del país que ayudó a curar la malaria en todo el mundo. El 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, con el objetivo de crear conciencia sobre la protección y preservación de la biodiversidad en el planeta. Este día se busca informar y concienciar a la población sobre la importancia de la diversidad biológica y las relaciones entre diversas especies en su hábitat. Además, se busca fomentar el conocimiento sobre los temas relacionados con la biodiversidad y las acciones necesarias para su conservación. El 23 de mayo se celebra en Venezuela el Día Nacional de la Orquídea. La orquídea, también conocida como flor de mayo, representa la feminidad y belleza de Venezuela. El 23 de mayo de 1958 se declaró al turpial como ave nacional, siendo un símbolo patrio de nuestra nación, donde es reconocido por sus hermosos colores de tonalidad amarillenta, naranja en todo el cuerpo, excepto la cabeza y las alas, que son negras con partes blancas, y tiene una mancha azul pequeña pero intensa alrededor de los ojos. José Antonio Torres fue un reconocido militar mexicano que participó en la etapa inicial de la lucha por la independencia. No tuvo estudios básicos ni formación militar, pero fue muy respetado como líder. Dos de sus hijos también participaron en los movimientos independentistas en México. El 23 de mayo de 1812, cuando Torres solo tenía 52 años, fue colgado en una plaza en Guadalajara. La batalla de Pichincha se libró en el volcán Pichincha, ubicado cerca de la ciudad de Quito. Este fue uno de los combates más importantes de la Guerra de Independencia latinoamericana. En esta batalla se enfrentaron los ejércitos de Antonio José de Sucre y Americh. La victoria de los patriotas ante las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito y a las provincias de la Real Audiencia de Quito. Amado Nervo fue un poeta y escritor mexicano. Pertenece al movimiento modernista y es considerado una de las voces más singulares del modernismo. Además de su poesía, también escribió novelas y ensayos, y es el único autor modernista que cultivó la poesía mística. Murió en Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1919. Jaime Roldós Aguilera fue un abogado y político ecuatoriano, que ejerció como presidente del Ecuador desde el 10 de agosto de 1979 hasta su muerte el 24 de mayo de 1981. Lideró el proceso de retorno al sistema democrático en el Ecuador luego de casi una década de dictaduras civiles y militares. El 25 de mayo de cada año se conmemora el Día del Himno Nacional en Venezuela, fecha en la que el presidente Guzmán Blanco decretó la canción Gloria al Bravo Pueblo como el himno nacional de la República de Venezuela. Juan Jacinto Lara Meléndez nació en Carora un 28 de mayo de 1778 y fue un militar venezolano que luchó por la independencia de la Gran Colombia y Perú, considerado un prócer de la independencia. Luchó en las ciudades situadas en la región centro-occidental del actual estado venezolano de Lara, que recibe ese nombre en su honor. Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez fue un violinista, pianista y compositor mexicano. Es una de las figuras más conocidas del romanticismo musical que floreció durante el periodo histórico conocido en México como el Porfiriato. Murió en México, Distrito Federal, un 28 de mayo de 1893. El 29 de mayo se celebra el Día del Árbol en Venezuela, en honor al araguaney, que fue declarado árbol nacional en el año 1948 por el presidente Rómulo Gallegos. El araguaney es un árbol de flores amarillas que se encuentra en los bosques venezolanos y que simboliza la belleza y la riqueza natural del país. El 29 de mayo de cada año se celebra en todo el territorio venezolano el Día del Adulto Mayor, una fecha especial que busca rendirles un tributo especial a todos los ancianos y abuelos que con su cariño, dedicación, esfuerzo y sabiduría se dedican a sacar adelante a sus familias. Juan Pío de Montúfar y Fraso fue un noble español que ejerció como el 21º presidente de la Real Audiencia de Quito entre los años de 1757 y 1761. Es conocido por ser el padre de Juan Pío, Joaquín y Pedro de Montúfar y Larrea, destacados próceres de la independencia ecuatoriana.
El 29 de mayo también recordamos a Rafael Ramírez Castañeda, quien fue un educador mexicano que se dedicó a organizar y desarrollar la educación rural en México. Fue un destacado maestro normalista y uno de los grandes impulsores de la escuela rural, que fungió como centro de enseñanza académico y espacio de integración comunitaria. El 29 de mayo también se celebra en Ecuador el Día del Estudiante, en homenaje a los héroes estudiantiles que lucharon por el derecho al libre ingreso en las universidades del país. El 29 de mayo, Ecuador también celebra el Día Nacional de la Ciencia. Esta fecha conmemora la llegada de la misión científica francesa en 1736, que tenía como objetivo medir la mitad del mundo. Durante este día se reconocen los logros de científicos ecuatorianos como Pedro Vicente Maldonado, Eugenio Espejo y Augusto Martínez. El Día del Geógrafo es celebrado en Venezuela el 30 de mayo desde la década de los años 60. Esto con la finalidad de reconocer y honrar el importante trabajo de estos profesionales en la comprensión y análisis de la superficie de la Tierra, su gente y sus recursos. Pedro Elías Gutiérrez fue un músico y compositor venezolano que vivió y desarrolló su carrera entre los siglos XIX y XX. Se le conoce por ser el autor de la música del alma llanera, canción que ha sido catalogada como el segundo himno nacional de Venezuela. También fue contrabajista y luego director de la Banda Marcial de Caracas durante varias décadas. El 31 de mayo de cada año observamos el Día Mundial sin Tabaco, que fue creado y promovido desde 1988 por la Organización Mundial de la Salud y sus asociados mundiales para concienciar a la sociedad de los efectos nocivos del tabaco, tanto en su consumo como en la exposición al humo del tabaco ajeno. El 31 de mayo celebramos a Tulio Febres Cordero, quien fue un escritor, historiador, periodista y abogado venezolano. Nació en la zona andina de Venezuela y es conocido por su vasta producción literaria en la que destacan sus relatos sobre la naturaleza y la vida en los Andes, sus ensayos históricos y su dedicación a la educación y a la cultura. Mariano Otero y Mestas fue un jurista y político mexicano. Fue diputado constituyente en 1842 y 1847 y alcalde del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1844. La vida de Mariano Otero fue corta pero significativa. Murió un 31 de mayo de 1850 a la edad de 33 años por culpa del cólera. El Día Mundial del Asma se celebra cada primer martes de mayo. Este efeméride tiene como objetivo mejorar la concienciación y el cuidado del asma en todo el mundo. Bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, se conmemora esta enfermedad para reflexionar sobre su manejo y cuidado. Una de las efemérides más bonitas del mes de mayo es el Día de las Madres, la cual se celebra el segundo domingo de mayo. Esta fecha se festeja a la figura materna por su amor, devoción y capacidad de darlo todo por sus hijos. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por las efemérides de mayo en Ecuador, México y Venezuela. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que te hayas inspirado con estas historias que forman parte de la historia de estos increíbles países. No olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir este video para que más personas conozcan su historia. Y recuerda, para profundizar aún más, visita nuestras páginas web betsaidaclassroom.com y dibujosescolares.com. Nos vemos en el próximo video con más contenido interesante.